Cordial saludo, mucho gusto. Mi nombre es Juan Carlos González. A continuación presento mi documento de identificación, como se puede apreciar aquí en la imagen, y posteriormente a ello paso a la explicación al ejercicio que me correspondió realizar acerca de los laboratorios virtuales realizados. Como le indica la guía de aprendizaje, los estudiantes con cédula terminada en 6, 7, 8 o 9 deben desarrollar una explicación mediante un video de la práctica virtual de la sesión 3, o sea, en este caso, la conservación de energía mecánica. Como primera medida debemos de tener ya nuestro simulador descargado y se nos pide en la actividad 1 hallar la posición de llegada y la posición de retorno de nuestro patinador en el simulador. Para ello, pues vamos a utilizar ciertas medidas de distancia o de posición en la cual debe estar nuestro patinador a 1, 2, 3, 4 y 5 metros. Vamos a nuestro simulador. Entonces, esta es la pista de patinaje. Aquí ya tenemos representada nuestra cuadrícula. Cada línea vertical significa 1 metro en nuestro simulador. Aquí podemos ver de que esta primera línea es 1 metro, la segunda 2 metros, 3 metros, 4 metros, 5 metros, 6 metros, 7 y 8 metros. Entonces, posicionamos a nuestro patinador a una altura de 1 metro y procedemos a darle movimiento para visualizar y determinar el movimiento que se está generando. Entonces, como podemos ver ahí, vemos de que nuestro patinador parte de un punto inicial, desciende y vuelve al mismo punto de partida. Cuando lo ponemos a la posición 2, sucede exactamente lo mismo. Llega a una posición de 2 y vuelve y retorna a la posición de 2 metros. ¿Por qué sucede esto? Aquí estamos viendo de que no existe la fuerza de fricción ni la fuerza de rozamiento que haga perder pues velocidad a nuestro patinador. Podemos ver de que la energía mecánica se conserva. No hay pérdida de energía, por lo cual se cumple la conservación de la energía mecánica. En nuestro ejercicio principal, nuestra actividad 1, podemos evidenciar mediante el simulador que se cumplen las energías. La única variación que existe en el desplazamiento es las energías que influyen en el mismo. Para este caso, la energía mecánica está compuesta por la energía cinética y la energía potencial. Podemos evidenciar que a medida que nuestro patinador o la masa asciende, la energía potencial es mayor y alcanza pues su mayor valor. Y cuando nuestro cuerpo desciende, la energía potencial baja y toma valor la energía cinética. Continuamos. Para la actividad 2 se nos pide lo siguiente: examen detallado del movimiento de la pista para descenso. Debemos de seleccionar la pista intermedia, que es la pista de descenso, y vamos a proceder a realizar las siguientes mediciones. Se nos pide, usando el control deslizante para masa de patinador, ajustamos el mínimo valor de la masa. Luego seleccionamos la pista de descenso, la del centro que ya hemos seleccionado, y examinamos el movimiento que toma lugar. Si lideramos el móvil desde el punto de altura de 7 metros, entonces vemos de que los valores observados los contemplamos en la tabla 2. Tomamos el dato de velocidad y luego le damos el resultado a la 2. Entonces, lo que nos pide es lo siguiente: como lo expliqué inicialmente, cada posición horizontal es 1 metro en nuestro simulador. Lo ubicamos a una altura de 7 metros y la masa, valor mínimo, aquí podemos ver que la movemos, nuestro patinador crece y la disminuimos, nuestra masa es más pequeña. Entonces procedemos a tomar las medidas de un punto o de 1 metro a otro para mirar la variación en cuanto al tiempo de la velocidad transcurrida. Ubicamos nuestro patinador aquí en 7 y procedemos a dar el movimiento correspondiente. Entonces, como podemos apreciar aquí, a medida que vamos moviendo nuestro patinador, se va tomando una velocidad
en el intervalo de nuestro simulador, la cual pues debemos de presentar en este cuadro, en la tabla 2. Inicialmente se nos pide que lo posicionemos en una altura de 7 metros. Entonces aquí ya lo hemos posicionado a 7 metros. Podemos ver de que la velocidad es 0, por lo cual aquí en la tabla pues la velocidad experimental es igual a 0 y la velocidad experimental al cuadrado se mantiene igual de 0. Ya al darle movimiento de velocidad de la posición 7 a la posición 6, podemos ver de que ahí ha habido un movimiento de la velocidad del patinador, la cual se representa de la siguiente manera. Cada raya de nuestro velocímetro va a representar una velocidad en metros. Entonces aquí podemos ver de que parte aquí de 1, 2, 3, 4, aproximadamente 4.3 metros, que es lo que hemos representado aquí en nuestro simulador, aquí en la tabla. Y seguidamente hacemos la aleación continuamente con el resto de velocidades. Entonces cuando lo posicionamos aquí a 5 metros, podemos ver de que si tomamos la información sería 1, 2, 3, 4, 5, 6.2 metros, 6.1 o 6.2 metros. Aquí lo hemos representado. Seguidamente con la siguiente posición, cuando está a 4 metros, aproximadamente una medida de 7.8, 7.9, aquí nomás está en 7.8. Continuamos a una posición de 3 metros, aproximadamente en 8.9. Aquí lo tenemos presentado. A una posición de 2 metros, una posición de 9.8, 9.9. Seguidamente a una posición de 1 metro, aproximadamente 10.9, y a una posición inicial en 0, aproximadamente en 10.9 metros sobre segundo, la velocidad plantada. Entonces aquí lo único que debemos de hacer para hallar pues la velocidad experimental al cuadrado es coger este resultado que nos dio la velocidad experimental y elevarlo al 2. Eso nos da la velocidad experimental al cuadrado. Luego de que ya tenemos esta información ya recopilada como tal, procedemos a graficar los resultados por medio de la herramienta de Excel. Aquí ya tenemos nuestra tabla de datos experimentales en cuanto a la velocidad al cuadrado y la altura de la masa mínima. Podemos ver que se nos dibujó una recta y con los diferentes puntos que graficamos, pues lo unimos y podemos ver la ecuación que se nos generó. Posteriormente procedemos a hallar el error porcentual. ¿Cómo hallamos el error porcentual? Inicialmente habíamos visto de que para este ejercicio la gravedad que íbamos a manejar es de 10 metros sobre segundo al cuadrado. Entonces, para hallar la velocidad, la pendiente teórica, lo único que hemos de hacer es multiplicar nuestra gravedad por 2. En este caso nos daría 20 metros sobre segundo. Y la pendiente experimental fue la que hallamos mediante la graficación de la ecuación realizada en Excel. Entonces esta es la fórmula que nos arrojó el ejercicio y aquí tenemos una pendiente experimental de 20,118, ya que es la que está teniendo la variante X. Entonces estos datos los que consideramos aquí en la tabla de análisis de la relación velocidad experimental al cuadrado versus Y. Entonces pendiente experimental y teórica. Para hallar el error porcentual, lo que debemos de hacer es lo siguiente. Entonces, como le indicaba, multiplicamos 2 veces el valor de la gravedad por la altura inicial menos la altura final. Entonces, aquí podemos ver cómo hallamos la pendiente teórica. Y la pendiente experimental, como le indicaba, salió desde la fórmula que nos arrojó la gráfica que realizamos en Excel. Posteriormente a ello, para hallar el error porcentual, utilizamos la siguiente fórmula. Hallamos primero el error absoluto, luego el error relativo, y ya con esa información lo
que hallamos el error porcentual. Entonces, tenemos de que la pendiente teórica o el valor real es de 20. El valor medido es de 20,118. Esto lo multiplicamos sobre 20, que fue el valor real. Y esto nos da igual a 0,118 sobre 20. Esto lo operamos y nos da 0,0059. Lo multiplicamos por 100 y nos da un total de 0,59%, que es el error porcentual para este ejercicio. Posteriormente a ello, pasamos a hacer una segunda actividad, un segundo ejercicio, en el cual debemos de poner nuestro patinador a una masa máxima, o sea, la masa más grande, y procedemos a hacer el mismo ejercicio. Lo ubicamos a una posición de 7, procedemos a darle el movimiento correspondiente respectivo, y tomamos pues los valores de la velocidad que se nos genera según pues el ejercicio propuesto. Podemos ver de que la velocidad para 6 metros es de 1, 2, 3, 4.2 metros sobre segundo. Para 5 metros, 1, 2, 3, 4, 5, 6.2 metros sobre segundo. Y para cada su intervalo de tiempo, valoramos la velocidad que se efectúa. Podemos ver de que las velocidades que se nos está dando en la anterior gráfica y en esta son iguales. Y esto es debido a que la masa no interviene ni genera, digamos, ningún cambio en cuanto al movimiento del cuerpo sobre el sistema, ya que pues como le indicaba anteriormente, no existe la fuerza de fricción ni la fuerza de rozamiento que generen cambios en nuestro sistema. Aquí lo único mayor o que se genera es el volumen de la energía, es mucho mayor en cuanto a la energía potencial y cinética, pero la velocidad de desplazamiento siempre va a ser igual y se mantiene la misma. Entonces, nuevamente procedemos a graficar los resultados y tenemos los mismos resultados. Entonces, como conclusión podemos decir que al comparar ambas masas del patinador y según los resultados de cada gráfica, podemos evidenciar que por más grande o pequeña que sea la masa, siempre va a tener la misma velocidad, ya que la masa no interviene porque no se está ejerciendo ninguna fricción ni rozamiento. Por lo cual podemos concluir que siempre se va a cumplir la conservación de la energía mecánica. Entonces, decimos de que la energía total permanece constante. Es decir, la energía total es la misma antes y después de cada transformación o desplazamiento realizado. Podemos concluir por medio de este ejercicio que a medida que la masa desciende, la energía potencial disminuye y a la misma medida la energía cinética va tomando valor o aumentando. Caso contrario sucede cuando la masa asciende o toma altura. La energía potencial aumenta y la energía cinética tiende a disminuir. Entonces, esta es la explicación del ejercicio sobre conservación de la energía mecánica y los datos experimentales y teóricos hallados mediante las fórmulas. Les agradezco mucho por su tiempo y por su atención. Un excelente día para todos. Muchas gracias.